Muchas personas han cuestionado, han criticado unas declaraciones de Juan Uvieres que la han tomado en términos literales. Entonces, nosotros hoy vamos a escuchar a Juan Uvieres. Él estará con nosotros a las 8 de la mañana explicando cuál es su posición, cuáles son sus argumentos, porque muchos se han quedado en la parte esta literal de las declaraciones, pero hay que escuchar también básicamente cuáles son los argumentos que está planteando Juan Uvieres, y tenemos ese propósito en el día de hoy. Pero ahora vamos a escuchar de inmediato a Marilena Núñez. Buenos días, Marilena. Buen día, Julio. Buen día, Eury. Buenos días a todos. Hoy, 1 de febrero, ya comenzando el segundo mes del año, con mucho entusiasmo, no hay de otra, porque los retos son grandes. Continúa ese objetivo que tenemos todos de lograr el equilibrio entre cuidar la salud y cuidar la economía, porque se han presentado nuevos obstáculos, nuevos retos en ambas áreas. Vámonos con el COVID. En enero, el número de muertes reportadas ascendió a 250 muertes en el primer mes de este año. En el último boletín, el correspondiente al día de ayer, se reportaron 53.861 casos activos, o sea que nosotros tenemos más de 50,000 personas activas con el COVID, con capacidad de contagiar a otros, si no se cuidan ellos y si no se cuidan los demás. Y aparte de eso, ustedes saben que estos son los que han dado positivo, pero se dice que hay muchos asintomáticos que no se han hecho la prueba y tienen el COVID. E incluso he escuchado a médicos muy autorizados decir que han tenido casos extraños donde el paciente da negativo a las pruebas de COVID. Sin embargo, cuando le hacen la tomografía, cuando ven los pulmones, ven algo característico del COVID que está afectando los pulmones. Entonces hay muchos casos raros. En el boletín de ayer, 1.507 casos nuevos con 6.952 muestras por primera vez. Y las muertes reportadas en el boletín de ayer, 24, 20 notificadas en las últimas 24 horas y 4 ocurridas. Entonces nunca nos vamos a poner de acuerdo. Siempre hay algunos sectores que quieren priorizar la salud y otros la economía. El objetivo, lograr el punto del medio. Por ejemplo, en torno a la salud, ¿qué dice el doctor Pedro Ureña? El COVID-19 en República Dominicana inicia gracias a la apertura y ausencia de protocolos a inmigrantes de países afectados. Parecería que no aprendemos de los errores, con 3 mutaciones circulando, más infecciosas que la inicial. Seguimos apostando al turismo a expensas de la salud de toda una nación. Aunque el doctor Ureña, que tiene mucha autoridad para hablar, se expresa de esta manera con relación al turismo, hay que decir que es un área vital de la economía, de la cual dependen muchos sectores, porque son muchos los que viven de suplir a hoteles y restaurantes de productos y servicios. Número 2, hay que decir a favor del turismo que hay muchos hoteles y restaurantes que cumplen de manera estricta con los protocolos y por eso, cuando han estado en actividad, no han reportado casos. Y que siguen los retos para el turismo que ya tiene 2 años muy difíciles. En el 2019, con aquella campaña internacional en contra de la República Dominicana como destino turístico, que se prolongó por varios meses y dejó sus efectos en cuanto a la cantidad de turistas que dejó de venir ese año, 2020, primer año de la pandemia, y ahora con la nueva disposición de Canadá de suspender los vuelos hasta el 30 de abril hacia México y hacia el Caribe. También Francia lo hizo, y en el caso de Estados Unidos, el Departamento de Estado, como habíamos comentado hace unos días, alentando a sus ciudadanos a desistir de todo viaje a menos que este sea esencial. ¿Qué nos queda mientras esto se normaliza? Puede tomar un tiempo trabajar para ser el destino turístico de altos ejecutivos de empresas que están huyendo de las grandes ciudades y podrían venir a trabajar a una isla del Caribe. Podrían venir a trabajar
garantizar una estadía de meses en República Dominicana en base al teletrabajo y luego en su tiempo libre disfrutar de nuestras playas. Entonces, el turismo tiene que reinventarse, adaptarse a esta situación, porque esta crisis genera también necesidades y hay lugares que están trabajando en esto y nosotros lo podemos hacer. Y en el país hay capacidad para esto. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud dice que se han detectado 3 variantes del virus en 14 países del continente americano. Y nuestra solidaridad también con el ministro de Salud, el doctor Plutarco Arias, por la muerte de su hermano mayor, el profesor Rafael Alcibiades Arias. Él se había recuperado del COVID y en ese proceso post-COVID, pues presentó insuficiencia renal, otras complicaciones y murió el viernes pasado. Solidaridad con toda la familia. Por otro lado, uno se hace la pregunta de si será adrede que los legisladores dejan los textos ambiguos para que estén sujetos a diferentes interpretaciones y entonces aplicarlos a según, como dice la gente, a según los intereses políticos del momento. La decisión de que la Fuerza del Pueblo sea un partido minoritario, o sea que del presupuesto destinado a los partidos políticos le corresponde una parte del 12% repartido entre esos partidos, entre esas organizaciones minoritarias. ¿Y todo por qué? Porque faltó definir el nivel de elección en el artículo 61 de la ley de partidos. Está muy claro que el 80% del presupuesto le corresponde a los mayoritarios, los que sacaron más del 5%. Muy claro que el 12% se reparte entre los que obtuvieron entre el 1% y el 5% de los votos. Y el 8% restante, los que obtuvieron hasta un 1% de los votos emitidos. Y está muy claro, porque la ley lo dice muy claro, votos emitidos en la última elección. ¿Pero qué faltó? El nivel de elección. Entonces, por eso el doctor Leonel Fernández, las otras representantes de los otros partidos también, dicen, hey, pero mi votación fue otra. El doctor Fernández dice, a nivel presidencial yo obtuve más del 5%. Entonces, ¿por qué no se puede precisar y poner además de la última elección el nivel de elección? ¿Por qué ese nivel de ambigüedad? Esto es adrede, esto es a propósito. Son preguntas que uno se hace cuando ve estos hechos. Y finalmente, ojalá que podamos conversar en la mañana de hoy con el senador Dionis Sánchez para saber cuál será el futuro de la Ley de Desarrollo Fronterizo. Sabemos que el viernes el Senado aprobó, luego de que la Cámara de Diputados había hecho unos cambios, el Senado aprobó la extensión de estos incentivos. Pero como el senador explicó que habían diferentes interpretaciones sobre el paso a seguir y sabemos que hoy ya termina la ley, o se promulga o se pierden esos incentivos, es importantísimo saber la suerte de esta ley. Hay opiniones encontradas. El presidente del Senado, Eduardo Estrella, dijo, no se puede dejar esa zona sin los incentivos, sería dejar esa área sin oxígeno. Muchos la defienden, otros dicen, un sector que en 20 años no haya podido independizarse de los incentivos, todavía necesita incentivos. ¿Qué ha pasado? Pero también dicen, ellos han tenido muchas trabas. Hay muchas empresas que entienden que esto atenta contra ellos por un tema de la competencia. Inclusive la Asociación de Empresas Fronterizas, que ha celebrado el hecho de que el presidente Luis Abinader se haya manifestado a favor de mantener estos incentivos, de priorizar políticas y programas de inversión en zona fronteriza, manifiesta una preocupación porque dice que hay que investigar una extraña concertación del Ministerio de Hacienda, esto es una opinión de la Asociación de Empresas Fronterizas, con los intereses que han adversado esta ley de desarrollo fronterizo, a quienes ha consultado para llevar una propuesta legislativa consona con sus intereses.
El gobierno no puede llevar dos posiciones, una aparente y otra real. Dice una aparente por lo externado por el presidente Abinader a favor de estos incentivos y otra real, según esta asociación, que es la posición que tiene el Ministerio de Hacienda en conjunto con un grupo de empresarios. Y dice la asociación, condenamos esa duplicidad cuando fue un compromiso del presidente con la frontera, mantener la integridad del régimen de exenciones. La frontera está en alerta. Entonces, es vital hoy poder definir el futuro de esta ley. Ojalá que el senador Dionis Sánchez podamos conversar con él más adelante. Y ya me despido celebrando que Coquín Victoria, después de la intervención quirúrgica del miércoles pasado por unas hernias discales, ya está en la casa. Ya inclusive está activo en las redes nuevamente, agradeciendo a sus médicos y a toda la gente que oró y que deseó lo mejor. Que sigas recuperándote, Coquín, que a usted se le quiere mucho. Concluyo con sí. Marilena, en relación con la cuestión esta de la última elección, lo que plantea la ley, bueno, ahí hay varias cosas. Lo primero, que la Fuerza del Pueblo está olvidando que hubo dos elecciones, que las últimas elecciones fueron dos, el mismo día. Que la Junta no puede tomar en cuenta una y no tomar en cuenta la otra cuando fueron el mismo día. Porque la Junta no puede decir que fue la última la presidencial o que fue la última la senatorial cuando fueron dos el mismo día. De manera que hay la obligación de tomarla en cuenta las dos. Pero encima de esa obligación de la Junta está una decisión del Tribunal Superior Administrativo que él es oponible a la Junta. Esa decisión del Tribunal Superior Administrativo determinó que es en base a los tres niveles de elección, suponiendo que fueran últimos los tres, pero hubo dos que fueron los últimos y simultáneos el mismo día. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, un debate posterior, cuando esta clase política quiere hablar con seriedad, un debate posterior es si se puede considerar un partido mayoritario con un 5%. Eso no es debate actual, porque la ley establece que es eso, y ahora todos tenemos que atenernos a eso, porque eso es lo que dice la ley. Pero hablar de mayoritario en función de un 5% es burlarse del país. Ahora, Julio, yo me pregunto, todos estos debates y el recurrir ante el Tribunal Superior Electoral, ante el Tribunal Constitucional, no se puede evitar si el legislador es más preciso al redactar la ley. Si además de poner última elección, se ponen incluyendo nivel presidencial, congresual y municipal. Son obras humanas en las que se dan esas imperfecciones que, bueno, cuando se advierten hay que corregirlas. A veces no se advierten, y es cuando se presenta el conflicto que se conoce el vacío. Pero para eso, cuando ocurre eso, están los tribunales a los que les corresponde llenar el vacío de los legisladores, tomando en cuenta básicamente cuál fue el interés que primó en el legislador al momento de aprobar eso. Entonces, cuando toca eso a los tribunales, van a las actas de las sesiones donde eso se discutió, buscan el espíritu del legislador y completan ese vacío, porque eso corresponde también a los tribunales, ayudar a completar esos vacíos. Eso fue lo que hizo el Tribunal Superior Administrativo. Exacto. Además, María Elena, cuando se tomó la decisión de que fuera la última elección, había el criterio de que iban las tres juntas. Claro. ¿Qué ha pasado? En los últimos tiempos hemos cambiado tanto, una y otra, que se quitan, que se ponen. ¿Qué es lo correcto? Hubo una elección donde se eligieron senadores y diputados y presidentes, pero una elección es una. No son dos. La última elección es la del mes de julio. 5 una de elección. Julio. 5 de julio. Fue una sola elección como proceso. Ahora, se eligieron presidente y vicepresidente y legisladores. Por eso es que la Junta, la Cámara Administrativa lo planteó, hace el asunto de cuáles son los votos válidos, porque no se votaba igualitos. Recuérdate que se votaba presidencial de una manera y para el Congreso de otra. Por eso que tú tienes que unificar. ¿Cómo tú unificas eso? Votos válidos en los dos lados, unificados. Yo creo que la Junta actuó correctamente en función de la realidad que tiene.
Simple y sencillamente. Pero yo insisto, Eury, en la medida, entiendo lo que dice Julio, que son errores humanos y se entiende, pero es que este tipo de imprecisión lo hemos visto en diferentes momentos. Mientras más se precise, mientras más se contemplan los diferentes escenarios, es mejor añadir artículos y que no queden dudas, que no queden espacio a las interpretaciones, porque nos ahorramos debates y tiempo en las altas cortes. Pero bueno, seguimos. Incluso no fueron dos, me corrijo, no fueron dos elecciones, el mismo día no, fueron tres. ¿Por qué? Fueron tres porque cuando estoy abarcando la congresual, pero la congresual son dos y están separadas, que ya no son juntas. Ah, sí, ¿verdad? Ya no son juntas. Es decir, ese día se hicieron tres elecciones, el mismo día. Un proceso. Y por eso se tomaron en cuenta las tres. Es decir, está la presidencial, la senatorial y la de diputados, que fueron el mismo día, las tres. El mismo día. Es decir, como un tribunal, déjame coger una e ignorar las otras dos. Es el mismo proceso, es el mismo proceso. El mismo proceso. Claro. Bueno, cambio y fuera.